¿Cuándo son las elecciones? Armored Saint, gracias por la donación. No lo sé, pero Pedro Sánchez ha salido de esto totalmente reforzado porque es un héroe, ¿no? Vamos a ver el análisis de algunos expertos. Me gustaría primero empezar teniendo en cuenta la putísima incompetencia de ministro de Exterior que tenemos ahora mismo en España. Hay una opinión que yo tiendo a respetar bastante, que es la opinión de Manuel García Margallo, que fue exministro de Exteriores en nuestro país y que ha hecho un análisis de la crisis con Marruecos y de la invasión que hemos visto en Ceuta. Es rigurosamente imposible que eso se haya producido sin la colaboración de Marruecos. Es absolutamente imposible que unas mafias, por poderosas que sean, puedan movilizar 60.000 personas en un periodo de tiempo tan corto. Es la única explicación que al gobierno se le ocurre para no confesar que las relaciones que tenemos con los países del Magreb han sido, desde que este gobierno está en oficio, absolutamente tormentosas. Marruecos ha querido dar un mensaje y lo ha dado, y lo da siempre que se encuentra con un gobierno débil y con una situación delicada en la escena internacional. Esas dos cosas concurren. El actual gobierno de Marruecos lo que ha querido decir es que lo que ha hecho ahora lo puede volver a hacer cuando le convenga, y que la rendición en el tema del Sáhara, el cambio de postura del gobierno del Sáhara, no se ha interpretado como una señal amistosa, sino como una señal de debilidad. Siempre que cedes a un chantaje, estás expuesto a que el chantaje se repita y se multiplique. La declaración sobre el Sáhara, que se discute todos los años en Naciones Unidas en noviembre, en la Asamblea General, era una declaración que por definición se consensuaba con los dos gobiernos. Yo cada vez que se iba a presentar esa declaración, se iba a votar esa resolución, viajaba a Rabat y Argel, o Argel y Rabat, y llegaba con un texto consensuado con los dos. O sea, tío, no esperaba tener en pleno agosto, tío, un Dick Rider de Pedro Sánchez en los comentarios diciendo ¡ah! Las elecciones son cada 4 años, ¡qué bien! Pero la verdad es que en el fondo me congratula que estos seres sigan sabiendo escribir y todas estas cuestiones. Tío, si quieres subir a discutir sobre la situación del gobierno, sobre lo que está pasando y sobre, por supuesto, que las elecciones son cada 4 años, faltaría más, os lo vais a comer a fuego lento esto, me suda la polla, vais a mamar lo que no está escrito. Pero aún así, si quieres subir, lo discutimos, Y jamás tuvimos un problema con ese tema, pero eso exige cierto trabajo y cierta finura diplomática. Una política exterior es una política de Estado, y para que sea respetada tiene que estar consensuada y respaldada por todas las fuerzas políticas que pueden gobernar. Solo así eres un socio serio y fiable, porque se entiende que un cambio de gobierno no va a producir un cambio de postura radical en las líneas básicas de la política española. Y la política exterior es una política de Estado, insisto, es una política al servicio de la nación, no al servicio de las ambiciones políticas de un presidente del gobierno. Esto yo creo que acabo de decir aquí es lo que lo resumí un poco todo, ¿no? Es decir, básicamente todas las políticas de Pedro Sánchez han ido única y unilateralmente en la dirección de intentar reforzar el relato y la narrativa dentro de la política interna de España para, de alguna manera, mantenerse en el poder. Y vemos que todas las relaciones que ha tenido dentro de su política exterior con los socios históricos de España ha sido no para mantener estas relaciones y teniendo en cuenta estas crisis y estas emergencias nacionales que podrían suceder de acuerdo a estos cambios arbitrarios dentro de estas políticas exteriores, sino en intentar reforzar su imagen dentro de España, dentro del Team Progre. Y por eso su antagonismo con Donald Trump, sus numeritos con Israel, el cambio de postura de la noche a la mañana con Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se cambia de la noche a la mañana sin contar con nadie. ¿Qué país que se respeta a sí mismo
tolera que se vulneren las fronteras de esta manera y que a continuación el presidente del gobierno diga que las relaciones con ese gobierno son excelentes. Sí, es lo que ha salido diciendo Marlaska. Marlaska, he visto un vídeo suyo donde dice que Marruecos sigue siendo un socio excelente. Voy a ver si le encuentro, porque la verdad ha sido bastante putísimo loco eso. Un socio increíble. No es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Ahí está. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Vale, súper, muy fiable, ¿vale? Muy fiable. Literalmente nos estaban trayendo camiones de gente, soltándolos en la frontera. Nos han metido 60.000, 70.000 tíos en cuestión de horas, pero es un socio ultra fiable. Es verdad que las credenciales de este gobierno en materia de soberanía e integridad territorial son francamente mejorables. Oye, mira, el Samuel este que está en YouTube, si no va a subir aquí a discutir y demás, baneadlo, tío. Que le den por el culo. Baneado. Baneado. Poco el presidente del gobierno presumía de haber propiciado un acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar en que se renunció a exigir, a pedir la devolución de la soberanía, como exige, como dice Naciones Unidas, y se permitió que se estableciese un paraíso fiscal, unas Islas Caimán, en el sur de España, que van a condenar al campo de Gibraltar a ser una colonia de la colonia. Ya me contará usted quién va a invertir en establecer una sociedad en el campo de Gibraltar si puede establecerla en el Peñón, teniendo el mismo acceso que la establecía en el campo de Gibraltar al mercado interior, pero sin pagar ningún impuesto, porque el impuesto de sociedades en Gibraltar no grava los beneficios obtenidos fuera del Peñón, es decir, todos. Un gobierno que no tiene claro el concepto de soberanía, el concepto de integridad territorial, o que considera que eso, como dijo el ministro de Exteriores, eran cosas mías, viejunas, y bueno, lo progre debe ser tener una colonia en tu territorio y tener un paraíso fiscal en tu frontera sur. Eso debe ser lo moderno. No sé, es un tema de concepto de país, de ambición de país, de que tu país sea tomado en serio, es decir, que es que no pueda ser invadido cuando se le ocurra al país vecino, y que el presidente del gobierno diga que han sido unas mafias que tienen la capacidad de movilización de 60.000 personas. Yo pregunto, insisto, ¿qué hubiesen hecho los británicos si esto lo hubiésemos hecho nosotros con Gibraltar y hubiésemos dicho que eran unas mafias? Unas mafias, chicos. Porque Marruecos es un socio, ¿cómo decía? Fiable. Es un socio fiable. Vamos a ver otro análisis, que es lo que ha dicho Yago de cosas militares. Marruecos es un adversario por lo general muy sobrevalorado por España. Os voy a exponer las razones que en realidad demuestran la debilidad enorme que tiene Marruecos. Para empezar, pensemos que todo su sistema depende de una sola persona, un príncipe heredero al que le puede pasar cualquier cosa. Su habilidad o su no habilidad para establecer relaciones dentro de la corte pueden provocar que sencillamente no sea capaz de gobernar el país, que tenga golpes de estado. En segundo lugar, su estrategia es híbrida. ¿Y qué es la estrategia híbrida? A menudo es la estrategia que utilizas porque no puedes aspirar a una estrategia de guerra de alta intensidad. Rusia, Bielorrusia intentaron este tipo de acciones contra Polonia, no sirvieron de mucho y las usaron porque era lo poco que tenían que usar. ¿Qué iban a hacer? ¿Declararle la guerra a la OTAN? Por tanto, en realidad Marruecos, en cualquier métrica que queramos analizar, tamaño de la población, PIB, fuerza militar, alianzas, sí, España está en la OTAN, sí, España está en la Unión Europea y sí, las bases de Estados Unidos están en España. Entonces, con todo lo que se quiera apostillar y añadir, la realidad ¿cuál es? Que son débiles, son tan débiles que el día de la fiesta del trono, su gran día nacional, su solución es mandar a decenas de miles de jóvenes que se supone deberían ser el futuro de su país. Así que sí, dejemos de imaginarnos a Marruecos como lo que no es. No es un país particularmente fuerte, no tiene una gran alianza con Israel y Estados Unidos, sí tiene una alianza temporal mientras dure la guerra que tiene Israel y le sirva a Marruecos, pero ni a Estados Unidos le importa el Magreb, ni a Israel le importa, así que es algo muy endeble y muy temporal, y eso es todo lo que tiene Marruecos. Ahora, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos
una economía de la que depende Marruecos, pues somos su mayor socio comercial, no así a la inversa. Nosotros podemos controlar las remesas de su migración al país, la operación Paso del Estrecho para que puedan regresar a su país. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un enorme daño a las inversiones que recibe Marruecos. Tenemos la posibilidad de acercarnos a Argelia, de apoyar al Polisario, por no hablar de los múltiples movimientos separatistas que sufre Marruecos. Tenemos 1000 medidas, así que... No, pero yo creo que la medida que hemos decidido, que es yo creo la mejor, es la de ponernos a 4 patas, tío, y decir que sigan como quieran, ¿sabes? Que es un poco la que ha decidido el gobierno, que es un poco la que está a favor de lo bueno, en contra de lo malo. No pasa nada, ¿vale? Todo está bien. Yo estoy bien. Todo está bien. Sigan circulando, la crisis se ha resuelto, es una crisis, no ha sido una invasión ni nada por el estilo, y se ha resuelto en cuestión de horas. En el momento en el que Pedro Sánchez se ha puesto ahí, la crisis totalmente resuelta y sin tener que levantarle la voz a Marruecos ni nada por el estilo, chicos. Está todo bien. Asistido a la demolición de la política exterior española de los últimos 4 años, una política que se basó en el apaciguamiento, en decir, oye, vamos a ser buenos con Marruecos, mundial, apoyo con los acuerdos de pesca de la Unión Europea, no vamos a adoptar sanciones contra vosotros por lo que nos hicisteis, vamos a pasar por alto Pegasus, sacrificó una ministra el presidente, hay que recordar. Efectivamente, que además ha sufrido lawfare posteriormente por parte de Marruecos, es decir, muchísimas cosas se cedieron. Hoy Marruecos ha traicionado eso y la pregunta es, me da igual la motivación. Si hemos hecho un acuerdo con Argelia o queremos darle la ciudadanía a X saharauis, no es asunto de Marruecos ni tiene el menor derecho a hacer lo que ha hecho. Entonces, ¿qué actitud adoptamos frente a esto y cómo lo gestionamos? Y para mí hay un ejemplo que todos hemos vivido recientemente, es la final del Mundial. En la final del Mundial nos enfrentamos a un equipo, con todo el respeto a Argentina, pero que tenía menudo. ¿Cómo lo alinea, Con la final contra Argentina, Ronquido, no puñito para ti. Tenía, que era fullero, que quería bronca, que utilizaba tácticas a veces un poco bajas. ¿Nosotros qué tenemos que ser? Pues lo que somos, un país del primer mundo, desarrollado, al que la gente quiere venir y por tanto un país moral, que vamos a gestionar esto moralmente. Que no se diga de nosotros, que somos un país moral, como digo. Y a partir de ahí tenemos que meterles el gol. Tenemos que jugar limpio, pero meterles el gol. ¿Y qué es meterles el gol en este caso? Castigo. Cuando acabe esta crisis no puede ser que tengan incentivos para pensar que nos tienen cogida la medida que pueden montarnos otra de estas. No. Tiene que haber un precio que han de pagar por esta salida de tono contra España. Yo creo que hay que mandarles, no sé, 500, 700 millones, tío, de ayudas para servicios sociales marroquíes o algo así. No sé, yo creo que hay una cantidad indeterminada de dinero que todavía no le hemos dado a Marruecos, pero que todavía podemos dársela, ¿vale? No sé, preguntar a Pedro Sánchez, seguro que tienen mejores ideas sobre cómo comerle el perineo a Marruecos ahora mismo. Estoy seguro de que están planteando, en plan, joder, ¿qué podemos decir? ¿Por dónde podemos salir? Pero estoy seguro que hay todavía cosas, tío, donde podemos ceder ante Marruecos, donde podemos arrodillarnos ante Marruecos, donde podemos... Estoy absolutamente convencido. Y Santaolalla está con lo del ático de Ayuso, ¿no? No hay dictador marroquí que tape el escándalo del ático del lujo de Ayuso, desde luego. La gran mayoría de españoles están pensando, joder, es verdad que la Comunidad de Madrid adquirió un ático y luego lo ha vendido y tal, y qué cara dura, Ayuso. Estamos en eso todos, Sara, sí. Saincray, dimisión, dimisión. Desde luego. Comparado con la corrupción alrededor de Pedro Sánchez, vamos, lo del ático de Ayuso sí que es un caso verdaderamente escandaloso y crítico para nuestra democracia, desde luego, desde luego. Repartidor de globo en Ceuta. Juegardo, Fernanda se lo ha pasado 2 veces este juego. En fin.